Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Papeles de un lector. En este caso vamos a estar viendo hoy como ya han podido ver, un escritor que ha cambiado para siempre, digamos, la literatura de su tiempo y también ha dejado una huella imborrable en la literatura de tiempos posteriores. Estoy hablando claramente de el señor Edgar Allan Poe. ¿Sí? Yo estoy mostrando acá mi edición de los cuentos completos de Gredos, una edición que hoy está un poquito cara, un poquito salada, pero que en su momento se vendía en los kioscos de diarios y revistas en Argentina y era, digamos, bastante accesible. Poe, o Poe, para todos aquellos que no lo sepan, eh, es básicamente un romántico tardío. Él llega muy tarde a lo que es el movimiento del romanticismo, pero está muy influido por él. Lo vamos a ver a lo largo de su vida y sus escritos, ¿sí? Al margen de que ha tenido una vida muy trágica, como todos sabemos, y si no lo sabemos, lo primero que aprendemos sobre Poe es que tuvo una vida muy trágica y vivió prácticamente muy poco tiempo. Como podemos ver ahí, vivió de 1809 a 1848, a 1849, perdón. Es decir, que ha vivido solamente 40 años. Bueno, la verdad es que en ese momento eran los años 1800, la gente vivía menos, no existían los antibióticos, no existía la penicilina. Pero en el caso de Poe va a estar constantemente aquejado por diversos males, por diversos problemas de salud, por una manera de ser muy nerviosa y enfermiza que le va a reportar muchísimos problemas a lo largo de su vida. Ahora bien, Edgar Allan Poe era hijo de David Poe Jr. y de Elizabeth Poe Arnold. Los dos eran actores. Elizabeth o Elisa debutó a la edad de los 9 años y venía de Londres. Ella era inglesa, había nacido en Londres y parece que su familia eran también actores, digamos. Entonces ella debutó desde muy chica sobre las tablas del teatro. Y David, en cambio, era norteamericano, era de Baltimore. Se dice que tuvieron tres hijos. Hay una discusión alrededor de una supuesta hija del matrimonio que nunca se ha terminado de confirmar, pero que Edgar Allan Poe dijo que efectivamente era su hermana. Pero digamos que para aceptar las versiones oficiales tuvieron tres hijos. Y David muere a los 27 años y Elisa muere a los 24 de tuberculosis. Es decir, que dejan huérfanos a sus hijos muy tempranamente. Eh, A Edgar lo adopta Frances y John Allan, una pareja de acaudalados comerciantes de la zona sur de las colonias estadounidenses y va a vivir gran parte de su tiempo con ellos primero. Va a hacer un viaje a Inglaterra y a Escocia muy tempranamente, en donde va a terminar en un internado en el cual va a conocer, digamos, por primera vez la educación. De hecho, ese internado le va a servir como punto de partida para uno de sus relatos posteriormente. Y después de 2 años en Inglaterra va a volver a Estados Unidos y ya no se va a mover de ahí. De hecho, va a trabajar, vivir y pelearse con sus padrastros allí. Básicamente se va a iniciar también en la literatura en esa zona y va a estar perfectamente influido por lo que son los poetas románticos.
Básicamente toda su vida orbita alrededor de lo que son las primeras colonias estadounidenses, ¿sí? Cuando Estados Unidos, recuerden, se separa de, de Inglaterra, lo que sucede es que ese espacio que lucha por la independencia se conoce como las 13 colonias, ¿sí? Entre esas 13 colonias, Edgar Allan Poe se va a mover gran parte de su vida. Va a vivir en Baltimore, en Nueva York, en Filadelfia, en Richmond, Virginia y en Boston. Y toda su vida va a transcurrir a lo largo de esos puntos. Al día de hoy se conservan las casas donde Poe vivió y son museos. Eh, bueno, por ejemplo, la de Richmond en Virginia y la de Filadelfia son museos. Son los museos de Edgar Allan Poe. Ahora bien, el joven Edgar Allan Poe, como dije recién, era una persona que desde chico tuvo notas sobresalientes en el colegio en el área de la literatura, en el área de los estudios clásicos y en el área del francés. Y estaba muy imbuido de todo lo que era la literatura de esa época. La literatura de esa época era precisamente el clasicismo, por un lado, que ya había quedado un poco obsoleto para ese momento, y el romanticismo, que el romanticismo para cuando Poe era chico ya había alcanzado su punto más álgido y empezaba a diseminarse en un montón de modas nuevas. Entonces, cuando nosotros observamos las primeras lecturas de este Poe muchacho, de este Edgar Allan Poe adolescente, nos encontramos con, por ejemplo, los grandes románticos ingleses. Tenemos a Percy Shelley, que muchos lo deben conocer no como poeta, sino como el marido de Mary Shelley, la autora de Frankenstein. Pero Percy Shelley fue un poeta bastante reconocido del romanticismo inglés. William Wordsworth, también otro poeta bastante conocido, ¿sí? Bueno, yo particularmente a Wordsworth lo conocí por Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares, escritor argentino, solía citar a Wordsworth, era uno de sus poetas favoritos. A Lord Byron, ¿sí? Que era como la gran estrella del romanticismo inglés. De hecho, Lord Byron era lo que nosotros en Argentina llamaríamos un bardo. Era un tipo que se enlistó en una guerra para escaparse del matrimonio. O sea, imagínense. Byron era en ese momento el gran poeta del romanticismo inglés porque era un tipo descollante, con una personalidad arrolladora, era una persona que sabía muchísimo, tenía un talento poético más allá del de sus contemporáneos y era un literato de peso, digamos, y era uno de los favoritos del joven Edgar Allan Poe. Y también tenemos a Samuel Taylor Coleridge. Samuel Taylor Coleridge, el de Kublai Khan, el de La Flor Amarilla, ¿sí? Es un poeta del romanticismo inglés que, bueno, la gente que escucha heavy metal como yo, por ejemplo, puede llegar a haberlo conocido a través de una adaptación que hizo Iron Maiden de una de sus canciones que es The Rime of the Ancient Mariner, la rima del anciano marinero. Eh, pero bueno, eso lo podemos charlar otro día. No tiene mucho que ver con Poe. Después había clásicos del romanticismo inglés como Walter Scott. Walter Scott, para todos aquellos que no sepan quién es la persona que inaugura el género novela histórica o uno de los inauguradores de lo que conocemos como la novela histórica hoy. Y después teníamos los clásicos. Por un lado tenemos a Daniel Defoe. Daniel Defoe, que si ustedes lo recuerdan es el autor de Robinson Crusoe. Pero también tenemos a Boccaccio. Boccaccio le gustaba muchísimo a Poe. De hecho, él va a tomar el modelo de los cuentos de Boccaccio para hacer sus propias fantasías medievales. Lo vamos a ver cuando veamos, digamos, por ejemplo, Hop Frog.
rana saltarina, en español la traducción, o lo vamos a ver también en La Máscara de la Muerte Roja. Digamos, tienen ese fondo, esa reminiscencia medieval que nos conduce a algunos de los relatos de Boccaccio, pero como si fuese un Boccaccio macabro, digamos, con un marco de Edad Media que se vuelve tenebroso, macabro. Y por el otro lado tenemos a William Shakespeare. William Shakespeare era uno de los grandes favoritos de Poe. No era su escritor favorito, lo vamos a ver en un momento, pero era uno de los grandes escritores de Poe. De hecho, de Shakespeare él va a retomar un relato que es Romeo y Julieta y lo va a transformar en clave romántica en un relato gótico. Y enseguida les voy a decir cuál es. Bueno, no, enseguida no, todavía no. Recién empieza, vamos 10 minutos de video, no, todavía no, más adelante se los voy a decir. Pero más adelante háganme acordar que les voy a decir cuál era el relato de Shakespeare que Edgar Allan Poe reescribe. Ahora bien, también tenemos a Geoffrey Chaucer, el de los cuentos de Canterbury, a Dante Alighieri, eh, y a John Milton. John Milton, poeta inglés, sí, siglo XVII, El Paraíso Perdido. Siglos XVII, XVIII, El Paraíso Perdido, El Paraíso Recuperado, ¿sí? El gran poeta inglés, digamos, de esa época, en donde escribe un gran poema sobre la caída de un ángel que se enfrenta a Dios, y este ángel es, por supuesto, Lucifer. Ahora bien, el gran favorito de Edgar Allan Poe, del joven Edgar Allan Poe, era Charles Dickens. Charles Dickens, que uno a primera vista piensa que no tiene nada que ver con Poe. En realidad, a menudo, digamos, cuando uno elige a un escritor, eh, al inicio busca parecérsele, pero luego va desarrollando un estilo propio. Y esto es lo que sucede con Poe. Poe, en sus primeros relatos, tiene algunas reminiscencias de los cuentos de Charles Dickens, o de algunos episodios de las novelas de Charles Dickens. Pero como eran contemporáneos, digamos, era como su escritor fetiche, su escritor favorito. Y él pudo ir escribiendo una obra muy separada de lo que era la obra de Charles Dickens, pero sin nunca dejar de admirarlo, digamos. De hecho, tendría la oportunidad de conocerlo cuando el autor visita Estados Unidos en 1842, hace una gira. Charles Dickens, en la época que los escritores hacían giras, o sea, imagínense esto, ¿no? Hacía giras por distintas ciudades y daba charlas, conferencias, recitaba poesías, daba entrevistas, era una celebridad. Hoy un escritor, la verdad que no mueve tanto el amperímetro social, pero en ese momento las estrellas de la literatura tenían otro porte, otro calibre, y Dickens giró como un rockstar por este Estados Unidos tempranero, y en 1842 un joven, bueno, no tan joven, pero un, un maduro, vamos a decirle, Edgar Allan Poe, eh, pudo darse el gusto de conocerlo. Ahora bien, esas son las lecturas principalmente de Poe. Pero de lo que a mí me gustaría también hablar, o señalar, digamos, es su influencia a futuro. Y entre su influencia a futuro, el autor de Boston para el mundo, ha tenido y ha cosechado una gran cantidad de lectores. Entre los más célebres, bueno, Jorge Luis Borges es uno. Borges en repetidas ocasiones ha mencionado a Poe en sus ensayos, en sus cuentos, en entrevistas, o sea que no hace falta machacar ni escarbar demasiado para darse cuenta de que Poe, maestro del relato breve, estaba muy presente, digamos, en Jorge Luis Borges. Por otro lado, otro gran escritor de la época,
iniciador de lo que conocemos como el género de horror, específicamente de lo que es el horror cósmico, como es Howard Philip Lovecraft, el escritor de Providence. También era un gran admirador de la obra de Edgar Allan Poe, específicamente, claro, de sus relatos macabros. Pero digamos que Lovecraft siempre reconoció esa influencia de los relatos de Poe porque sentía que Poe le había marcado un camino, en cierto sentido. Le había abierto la posibilidad a trabajar sobre temas, sobre formas, sobre tópicos literarios que serían una constante en la obra del lector de Providence. Del lector de Providence, digo, del escritor de Providence. De más está decir que para Lovecraft, digamos, la vida de Lovecraft y la de Poe se pueden trazar en un paralelismo porque las dos fueron muy desdichadas, muy apremiadas en términos económicos, muy complicadas. Como tercera fotografía tenemos, si se fijan bien, bueno, no sé si lo van a reconocer o no, no le puse nombre, pero es Arthur Conan Doyle. Arthur Conan Doyle, creador para muchos de el mejor detective, ¿sí?, de cuentos policiales que existe, que existió y que existirá, como es Sherlock Holmes. Ahora bien, Arthur Conan Doyle, gran escritor de cuentos policiales, admiraba mucho a Poe, ya que Poe fue uno de los iniciadores del género policial como tal. Lo vamos a ver un poco más adelante, cuando recomiende directamente algunos de sus cuentos, pero Poe tiene tres cuentos que son fundamentales para comprender el desarrollo de la literatura policial. Y Arthur Conan Doyle, que era un ávido lector, los conocía y los tenía presentes a la hora de diseñar su propio detective, como lo fue Sherlock Holmes. Luego tenemos a un anciano ahí de pelo canoso y pipa en la boca, que es uno de los mejores escritores que existió, que es William Faulkner. De William Faulkner yo podría hablar 3 horas seguidas, pero como este video es sobre Poe y sobre lectores famosos de Poe, podemos decir que William Faulkner era un tipo que había leído en profundidad a Poe y estaba enamorado del ambiente sureño de algunos relatos de Edgar Allan Poe. Eh, por otro lado tenemos abajo a la izquierda, si se fijan bien, a Dostoyevsky. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver Dostoyevsky con Poe? Bueno, Dostoyevsky fue el escritor que hizo el primer prólogo a los cuentos que se publicaron en Rusia de Edgar Allan Poe. Y ustedes dirán, wow, increíble. Aparentemente a Dostoyevsky le gustaban mucho los relatos breves de Poe, le gustaba mucho la atmósfera macabra y tétrica que se desarrollaba en muchos de ellos, y era un ávido lector, así que cuando salió la primera edición traducida al ruso, él aceptó ser el prologuista de esa primera edición. Y si hablamos de primeras ediciones, no podemos dejar de lado a el sujeto que está al lado de Dostoyevsky, que es Charles Baudelaire. Charles Baudelaire, poeta francés, uno de los poetas malditos, simbolista para algunos, romántico para otros, eh, escritor de obras fundamentales como Las Flores del Mal, por ejemplo, o El Esplende de París. Fue la primera persona que tradujo al francés una serie de relatos de Edgar Allan Poe que hoy se conocen como narraciones extraordinarias en español, pero que inicialmente se conocía como 13 historias extraordinarias, y además de ser el traductor fue el primer prologuista al francés. Además, debemos gran parte del reconocimiento que se tiene sobre Poe
gracias a Charles Baudelaire, porque el hecho de que Baudelaire lo haya traducido para Francia hizo que nosotros podamos llegar a conocerlo hoy en día. Posiblemente Poe no hubiese tenido la masividad que tiene en Latinoamérica y en muchos otros lugares del mundo si no hubiese sido porque primero se rescató en Francia a través de Charles Baudelaire. Y al lado de él está Robert Louis Stevenson, que se inspiró muchísimo en las obras de Edgar Allan Poe a la hora de escribir sus propios relatos macabros. En este caso, por citar alguno de los más conocidos, podría mencionar a Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Que Dr. Jekyll y Mr. Hyde, si ustedes recuerdan muy bien, era una historia de horror, ¿sí? En el marco de una Londres totalmente transformada en una tierra corrompida, negra, oscura y llena de fantasmas y de cosas atemorizantes, ¿sí? No digo fantasmas en sentido literal, no hay fantasmas en la novela. Me refiero a la atmósfera, ¿sí? Ahora bien, dentro de los lectores de Poe, como yo soy argentino, quiero destacar a dos grandes lectores de Poe que fueron argentinos. Uno de ellos es Julio Cortázar. Julio Cortázar en 1953, ya viviendo en Europa, parte desde Francia de vacaciones para Italia. Esas vacaciones se prolongan y termina siendo una estadía de 9 meses. Y en esos 9 meses él se dedica a traducir. Y ustedes dirán, ¿qué traduce? Y traduce los cuentos de Poe. Él vuelve a Francia 9 meses después de haberse ido, con más de 2000 páginas de traducciones, de cuentos, de notas. Y esa edición es lo que hoy nosotros conocemos como los cuentos completos de Edgar Allan Poe, traducidos por Julio Cortázar, ¿sí? Que son una de las ediciones más conocidas de las que circulan, digamos, dentro del mercado español. Ahora bien, lo que hace Cortázar es retomar la traducción de Charles Baudelaire, que se había iniciado, esas 13 historias extraordinarias, esas narraciones extraordinarias, que fueron la primera obra traducida de Poe a otra lengua. Y lo que hace Cortázar es tomar ese legado y completarlo, básicamente. Si Charles Baudelaire había traducido uno solo de los libros y 13 de sus cuentos, lo que va a hacer Cortázar es hacer un examen minucioso cuento por cuento y una traducción palabra por palabra, y nos va a legar precisamente la obra completa de Edgar Allan Poe en relatos, ¿sí? Eh, el otro lector que me interesa destacar a mí en este video es Abelardo Castillo. De Abelardo Castillo yo ya les había dicho en el video que hice sobre Abelardo que escribió una obra inspirada en Edgar Allan Poe. La obra es Israfel. Israfel es un drama en 4 actos que trabaja con uno de los primeros poemas publicados que se conocen de Edgar Allan Poe, si no es el primero, no recuerdo en este momento, que es Israfel. Y en la obra de Abelardo Castillo, Israfel empieza, digamos, a través de un recorrido histórico que inicia en Richmond en 1935 y termina en Baltimore en 1849, el año de la muerte de Edgar Allan Poe. La obra en su momento fue estrenada en Buenos Aires, en una Buenos Aires muy convulsionada, digamos, entre medio de eh, dictaduras militares. Recordemos que en ese momento en nuestro país estaba Onganía. Y fue puesta en escena inicialmente con el reconocido actor Alfredo Alcón, haciendo propiamente de Edgar Allan Poe. Ahora bien,
Sacando a los lectores y a las lecturas de Poe, tenemos que hablar también un poco de la educación de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe no ha tenido una gran educación en su vida, de hecho ha ingresado en la Manor House, un internado cuando era muy joven, ¿sí? Y ahí va a permanecer 2 años. Fueron los años en donde descubre gran parte de los clásicos de la literatura, ya que él ingresa en una escuela bastante prestigiosa, ¿sí? Esa mansión, que lo dice ahí, digamos, pero voy a repetirlo, es la mansión que le va a servir a él para construir la locación del relato William Wilson, ¿sí? Uno de sus primeros relatos publicados. En 1826, ya en Estados Unidos, él ingresa a la Universidad de Virginia, que es la que está en la foto acá arriba mío. Y ahí va a permanecer un año. En ese año va a hacer buenos amigos, ¿sí? En la Universidad de Virginia, eh, porque va a ser un tipo que relate muchas historias. Entonces lo van a tener por un gran contador de cuentos y lo van a empezar a invitar a que cuente cosas y le van a empezar a pagar el alcohol, básicamente. Y ahí va a iniciar uno de sus vicios, que lo va a acompañar gran parte de su vida y va a terminar siendo un clavo más en su ataúd, que es básicamente la bebida, el alcohol. Él empieza la Universidad de Virginia, empieza a adherirse a esos vicios y además está en pleno conflicto con su padrastro, el cual quería que básicamente no quería mantenerlo más y él empieza a hacer todo, digamos, como para que lo expulsen. Entonces empieza a apostar, empieza a beber, empieza a bardear, o sea, empieza a pelearse con los profesores, con las autoridades de la universidad y termina quedándose solamente un año. ¿Por qué se queda solamente un año si no lo expulsan? Porque uno pensará, ¿lo expulsaron? No, no lo expulsaron. Se queda solamente un año porque se muere su madrastra al año siguiente, Frances Allan. Y Frances Allan era una persona muy querida para Edgar Allan Poe. Entonces en ese momento él intenta una reconciliación con su padrastro, con el cual venía bastante peleado, y su padrastro lo echa de la casa familiar, iniciando así un cisma en la vida de Edgar Allan Poe que va a durar hasta el final de su vida, digamos. Él nunca va a volver a reconciliarse con su padrastro. Su padrastro va a seguir incluso con su vida, va a conocer a otra joven, se va a casar, va a tener otros hijos y lo va a desheredar a Edgar. Entonces ya no va a haber ningún tipo de reconciliación posible entre ambas partes. Al año siguiente entonces, cuando se muere Frances, él decide abandonar la universidad e ingresar en el ejército. En el ejército él va a permanecer algo menos de 2 años y va a ser expulsado en 1829 por negligencia. Negligencia en el servicio, ¿sí? Ahora bien, cuando es expulsado en 1829, él anda un tiempo boyando, vive con su tía y con su prima y no sabe qué hacer. Entonces, como no sabe qué hacer de su vida, vuelve a pedirle ayuda a su padrastro y su padrastro John acepta escribirle como último favor una carta para recomendarlo en la prestigiosa Academia Militar de West Point. En West Point él perdura precisamente un año y nada más. Lo vuelven a expulsar, esta vez al año siguiente. Y eso es toda la educación que Poe tuvo en su vida, digamos. Ya en 1832, que es el año en que lo expulsan a él de West Point, empieza a escribir como forma de ganarse la vida. Y empieza a publicar, viviendo en Filadelfia,
en un diario de Filadelfia llamado el Saturday Courier, eh, empieza a publicar algunos de sus relatos, de sus primeros relatos. Entre ellos destaca Metzer-Hestein, que es para mí uno de los grandes relatos de Poe y que incluso tiene una adaptación al cine. No me acuerdo quién la dirigía, pero me acuerdo que Brigitte Bardot aparece en la película. Después tendría que googlearlo y buscarlo, no importa. En 1833, al año siguiente de empezar a escribir, gana su primer concurso literario en Baltimore por manuscrito encontrado en una botella. Y en 1835, John P. Kennedy, un acaudalado protector de las artes, uno de los Kennedy, ¿sí? Lo llama para trabajar en su diario, el Southern Literary Messenger, en Richmond, Virginia. Hacia allí va Edgar Allan Poe, se muda de Filadelfia a Virginia, y va a permanecer ahí un tiempo en donde va a escribir un relato muy importante que es La incomparable aventura de Hans Pfaall. Hans Pfaall es considerado hoy en día uno de los primeros relatos de ciencia ficción que existen y es el cuento o el relato de un viaje a la luna. ¿Sí? Eh, el cuento que narra el viaje a la luna se anticipa en 30 años, al clásico de La Tierra a la Luna de Julio Verne, que es considerado el iniciador o uno de los iniciadores de la ciencia ficción tal cual la conocemos. Es un relato de 1865, el de Julio Verne, y el de La incomparable aventura de Hans Pfaall es de 1835, 30 años exactamente antes. O sea que Poe era básicamente un adelantado a su tiempo. Y acá me detengo un segundo. ¿Por qué? Porque nosotros solemos creer que Edgar Allan Poe es una persona que trabaja o se mueve solamente en el horror, el terror, y en realidad esto no es así porque él trata de escribir sobre todo lo que lo inspira en ese momento, ¿sí? Manuscrito encontrado en una botella o El escarabajo de oro, por ejemplo, son historias de aventuras. Y también hay historias satíricas, hay historias psicológicas, hay historias como por ejemplo, no sé, los hechos en el caso del doctor Valdemar o del señor Valdemar, según la traducción. O incluso de ciencia ficción como este de La incomparable aventura de Hans Pfaall. Es decir, nosotros tenemos a un autor muy prolífico que se mueve a caballo de distintos dominios. Ese año también, que es el año en que él se muda a Virginia, suceden dos cosas más. La primera es que él se casa con su prima, Virginia Clem, que tiene en ese momento 13 años. ¿Sí? Ahora bien, su prima va a morir poco tiempo después, de hecho se va a morir creo que a los 15 años, si mal no recuerdo, de tuberculosis. Y van a tener lo que se llama un matrimonio no consumado, según sus biógrafos. No sé si se entiende. Se dice que Poe era impotente. No me quiero meter en esas cuestiones porque la verdad que no me interesa tanto. Pero bueno, el matrimonio, digamos, entre él y su prima era más un matrimonio, digamos, de conveniencia o de afinidad espiritual que un matrimonio como nosotros podríamos llegar a conocer un matrimonio, digamos. Ahora bien, ese mismo año que él se casa con su prima, tiene un pequeño conflicto en el Southern Literary Messenger y es expulsado a través de Thomas White, que es el editor en jefe, y básicamente el cargo por el que se lo expulsa es por borrachín, por ebrio. Él vuelve al diario en 1837 y le pide perdón a Thomas White, y Thomas White lo vuelve a aceptar
Y tiempo después Poe va a volver a embriagarse y va a volver a pelearse con el editor y lo van a volver a echar. Porque si algo tiene la historia de Poe es que si bien es un tipo muy sufrido, también es un tipo que bardea, como decimos nosotros en Argentina. Es decir, es un tipo que constantemente busca problemas también. O sea, no es que solamente es una persona con muchísima mala suerte, sino que también es una persona con el alma perturbada que busca problemas. Ahora bien, en 1838, un año después de volver al Southern Literary Messenger, él publica su primera y única novela, una novela breve llamada La narración de Arthur Gordon Pym, que también es la historia de un viaje fantástico y que anticipa en mucho a otro gran relato como va a ser En las montañas de la locura, In the Mountains of Madness, de Howard Philip Lovecraft. De hecho, los paralelismos son bastante increíbles, solo que Howard Philip Lovecraft lo lleva hacia el lado del horror cósmico, obviamente, y la narración de Arthur Gordon Pym queda en una novela de aventuras, básicamente. Ahora bien, en 1839, para seguir repasando un poquito más, eh, él tiene su primera gran oportunidad, sí, como editor en jefe de la Burton's Gentleman Magazine. Y allí publica cuentos, artículos, relatos, y va a permanecer en el cargo, creo que, si mal no recuerdo, 2 años, 3 años. Y en ese momento, ya viviendo en Filadelfia, completamente instalado, escribe lo que son toda la época de sus grandes relatos. Acá escribe Ligeia, acá escribe La caída de la casa Usher, acá saca lo que se llaman los cuentos de lo grotesco y lo arabesco, ¿sí? Una compilación de cuentos de él que sale por primera vez a la luz y que recopila también muchas de las historias que ya había publicado anteriormente, pero reescritas, reacomodadas, reacondicionadas para volver a salir al mercado. Y también compone Los crímenes de la Rue Morgue o Los crímenes de la calle Morgue y El escarabajo de oro. Con respecto a Los crímenes de la Rue Morgue, me detengo un segundo porque este relato es un relato que empieza como un relato de horror, como una posible historia de terror en donde hay una bestia que desmembra personas y aparece en escena una persona que es iniciadora del género, como lo es el caballero francés Auguste Dupin, que va a ser el detective que se va a encargar de tomar lo que parece ser un hecho sobrenatural y encontrarle mediante la razón una explicación perfectamente racional. Este relato, Los crímenes de la Rue Morgue, inaugura lo que nosotros llamamos el género policial clásico. Es decir, un detective que resuelve algo que parece un misterio del más allá, lo resuelve utilizando su razonamiento, su mente, su estructura de pensamiento racional, ¿sí? Es el triunfo de la razón sobre la sombra, sobre la oscuridad, sobre la locura. Eh, y es en esta época también en donde él vuelve a retomar un viejo escrito, ¿sí? Que es este escrito, esta reversión de Romeo y Julieta, y la publica bajo el nombre de La Cita. En La Cita, dos jóvenes amantes venecianos se suicidan juntos al no poder compartir su amor, digamos, en sociedad. Es una reescritura gótica de Romeo y Julieta y es uno de los cuentos menos conocidos de Poe, diría yo,
Pero es un gran cuento, es un gran relato. Si pueden, búsquenlo, léanlo. Eh, lo voy a volver a mencionar en mis recomendaciones porque es un relato maravilloso de Edgar Allan Poe y generalmente queda muy sepultado debajo de otros grandes relatos, porque si hablamos de Poe, ya con todo lo que mencionamos, tenemos, digamos, como para hacer unas grandes obras ahí, unos grandes éxitos. Ahora bien, en 1843 él publica el último gran relato de esta etapa en Filadelfia, que es básicamente El gato negro. El gato negro es un relato de horror que ha sido llevado al cine en incontables ocasiones, ¿sí? Yo he visto incluso una reescritura de Stephen King adaptada para Creepshow, en donde vemos la historia del gato negro, pero también nada, hay múltiples películas a lo largo de la historia sobre esta versión. Si me preguntan a mí cuál es mi favorita, es la de un cineasta italiano llamado Lucio Fulci, el cual ha hecho su propia versión del gato negro, que es entretenida por un lado y sangrienta por el otro. Eh, y después, la vida de Poe, después de estos hechos, entra en una debacle, digamos. Vuelve a perder su cargo de editor en jefe, tiene empleos miserables, ya no está establecido, trata de sobrevivir escribiendo, pero ya no le salen los relatos con la misma facilidad que antes, empieza a tomar más, se dice que empieza a drogarse, y de hecho en 1848 intenta suicidarse con láudano. El láudano es un opiáceo, ¿sí? Un derivado del opio, y él intenta suicidarse con eso, digamos. Un año antes, en 1847, había muerto su esposa, ¿sí? Virginia. Ahora bien, en medio de todo ese dolor, Poe sigue escribiendo, produce unas últimas gemas, pero ya el deterioro físico y mental era demasiado grande. Y el 3 de octubre de 1849 lo encuentran en las calles de Baltimore, eh, en un estado de delirium tremens, totalmente alucinado, totalmente devastado, digamos, y moriría el 7 de octubre, unos días después nada más, en un hospital público. Bueno, acá les puse algunos de los que para mí son hitos en su vida, la mayoría de estos ya los mencioné, digamos. Tenemos el primer relato de él, que es Metzer-Hestein, el primer relato de éxito de él. El primer el primer concurso de relatos que gana, por el que le pagan increíblemente $50. Eh, en 1835 publica La incomparable aventura de Hans Pfaall, que es el relato que inicia para mí la ciencia ficción moderna. El 3 de octubre, bueno, en 1838 publica su única novela, ¿sí? Y el periodo de Filadelfia, 1839, 1840, 1841, donde compone, bueno, sus mejores historias, sus mejores relatos. Es su periodo más productivo y coincide con el periodo más feliz de su vida, digamos, porque es el periodo en donde él económicamente estuvo un poco mejor. Fue el único periodo en el que estuvo medianamente bien. Nunca llegó a ser rico, digamos, pero no pasó tantas penurias económicas. Y bueno, después el hito final de su vida justamente es su muerte, ¿no? Ahora bien, eh, sobre Poe yo quería hablar y vamos en 45 minutos casi de video. Y no quería irme antes de hacer mis recomendaciones sin mencionar que hay un cineasta que fue un gran lector de Poe, y que tuvo la plata como para producir varias películas y decidió filmar versiones de los relatos de Poe. Filmó un total de 8 películas con los relatos de Edgar Allan Poe, entre los cuales yo quiero destacar
The Pin and the Pendulum, o sea, El Pozo y el Péndulo, La Caída de la Casa de Usher, La Máscara de la Muerte Roja y El Cuervo. El Cuervo es un poema, ¿sí? No es un relato, por las dudas. Em, en todas esas versiones, utilizó Roger Corman, director y productor, al mismo actor fetiche. Su actor fetiche era Vincent Price. Vincent Price venía en los años 60 de cosechar éxitos, digamos, a través de las películas de la Hammer Film, por ejemplo, y era un actor del cine de terror bastante reconocido por su versatilidad, por su capacidad para interpretar distintos papeles. Y es verdaderamente fascinante lo que hacen en conjunto los dos, porque las películas son alucinantes. O sea, si sos fanático de Edgar Allan Poe como yo, te van a gustar. Particularmente a mí me gustó mucho la fotografía, los colores y los escenarios de La Máscara de la Muerte Roja, pero me gustó mucho más la historia del Pozo y el Péndulo, que me pareció maravilloso. Eh, Sin embargo, no me quiero ir sin contarles que El Cuervo de 1963 incorpora también viejas glorias del cine. Por ejemplo, Boris Karloff. Boris Karloff, Drácula, Frankenstein, La Momia, ¿sí? Eh, y acá un viejo Boris Karloff hace de hechicero. Una versión bastante interesante. Pero además también está Peter Lorre. Peter Lorre hace del hechicero que se va a enfrentar a Boris Karloff. Y quizás algunos no sepan quién carajo es Peter Lorre, pero fue un gran actor en su momento. Se hizo conocido por M, el vampiro de Düsseldorf, una obra de filmografía clásica de Fritz Lang, el cineasta alemán, en 1926. Y también pueden haberlo visto en El Halcón Maltés, en Casablanca, ¿sí? Donde actuó como personaje. Y ahora también quiero mencionar que el guión de estas películas, específicamente del Cuervo, fue un guionista de lujo, digamos. ¿Por qué? Porque la versión del Cuervo contó con el guión de Richard Matheson. Richard Matheson es el creador de un libro muy conocido llamado Soy Leyenda, que tuvo también múltiples adaptaciones al cine, ¿sí? La más conocida es la de Will Smith en Soy Leyenda de 2007, pero antes de eso tenía a The Omega Man de 1971 y El último hombre en la Tierra de 1964 con Vincent Price también. Así que nos encontramos, digamos, con un guionista a la altura de las circunstancias y eso es algo que muy pocas adaptaciones pueden tener. Richard Matheson, en algún momento hablaré de él porque es uno de los grandes, grandes de la ciencia ficción y es un escritor muy, muy interesante de los años 50-60 de Estados Unidos y era también un gran fanático de Edgar Allan Poe, si no, no hubiese aceptado acompañar a Roger Corman en su aventura. Me queda por decir también que la adaptación del Cuervo de 1963 incorpora a un actor jovencísimo, casi desconocido, pero que se va a hacer muy famoso en los años siguientes, que es Jack Nicholson. Sí, Jack Nicholson. El de Locos de Ira con Adam Sandler, el viejito ese, bueno, Jack Nicholson, tal cual. Que va a aparecer, digamos, en la versión de The Raven, el Cuervo, como actor nuevo, digamos, totalmente desconocido, salvo para aquellos que lo habían visto en alguna obra teatral. Y bueno, quiero cerrar este video ya en 50 minutos diciéndoles, antes de contarles mi recomendación, que si llegaron hasta acá, por favor se suscriban, por favor dejen su like, su me gusta, que eso me ayuda mucho, que ayuda mucho al canal. Y bueno, si quieren seguirme, también saben que pueden seguirme a través de Instagram, que pueden buscarme, digamos, en las redes sociales. Ahora bien, mi recomendación de Edgar Allan Poe
es propia. Lo dije también con Abelardo Castillo, cada uno puede tener una selección distinta, le puede gustar un relato más que otro, pero para mí estos serían los relatos que vos tenés que leer, o las cosas que vos tenés que leer, mejor dicho, para entender a Poe desde mi punto de vista. En relatos breves, yo menciono a Metzelgestein, que para mí Metzelgestein es un cuento maravilloso de Edgar Allan Poe, de los primeros, de 1832. Es una fantasía onírica, eh, donde incorpora ciertos elementos eh, muy hoffmannianos, muy propios del romanticismo alemán, ¿sí? Que son maravillosos. Después de 1834 La Cita, ¿sí? Que va a volver a ser reescrito posteriormente. Eh, pero bueno, la versión original era de 1834. La incomparable aventura de Hans Pfaall, que ya mencioné que para mí es el primer relato de ciencia ficción moderna. Los crímenes de la Rue Morgue, que ya expliqué por qué para mí Los crímenes de la Rue Morgue es una lectura obligada para entender el género policial y su desarrollo posterior. La Máscara de la Muerte Roja, que la Máscara de la Muerte Roja es fascinante porque es una mezcla del infierno de Dante y de los cuentos de Boccaccio, pero transformado todo o pasado todo por el gótico del romanticismo. La Máscara de la Muerte Roja es un cuento alucinante, por Dios, si los hay. Eh, Después, bueno, El Pozo y el Péndulo. El Pozo y el Péndulo es un relato también maravilloso. El Corazón delator, que El Corazón delator fue uno de los primeros relatos de Poe que yo leí en mi vida y me impresionó profundamente. Dije, no, esto, esto, esto está muy mal, este tipo está muy loco. Eh, Junto con esa compilación maravillosa que contiene El Corazón delator, también estaba El Gato Negro, ¿sí? Que El Gato Negro es un relato también escalofriante y muy difícil de leer. A mí me costó mucho leer El Gato Negro. Si te gustan los animales, es un relato bastante complicado de leerlo. El entierro prematuro. El entierro prematuro tiene un final maravilloso. Un final que creo que Cortázar, que Quiroga, que los grandes cuentistas envidian y tratan de replicar. De 1845 me quedo con La verdad sobre el caso del señor Valdemar, ¿sí? Un relato bastante interesante, muy psicológico, a caballo de esta onda de las puertas de la percepción y ya totalmente fuera de lo que sería el relato clásico de terror bajo la orbe romántica. De hecho, para mí La verdad sobre el caso del señor Valdemar es una proto ciencia ficción o un relato pseudocientífico, si le queremos decir así, y que a mí en particular me recuerda mucho a Leopoldo Lugones, el escritor argentino, en Las Fuerzas Extrañas. Si ustedes conocen Las Fuerzas Extrañas, el libro de cuentos de Leopoldo Lugones, van a entender de qué hablo cuando digo protociencia ficción. Porque es tal cual ese tipo de relato. Ya de 1846 me quedo con El tonel de amontillado. El tonel de amontillado es un relato de una truculenta venganza. Y cada vez que pienso en El tonel de amontillado me acuerdo en un capítulo de Los Simpson donde el señor Burns trata de encerrarlo en su bodega de vinos a Homero y al otro día todavía Homero se despierta y le está poniendo los ladrillitos todavía porque no terminó ni de hacer la pared. Es muy gracioso, pero bueno, es una parodia del tonel de amontillado. Y ya de 1849, del último año de su vida, esa vuelta a una oscurísima Edad Media que representó Hop Frog. Hop Frog tiene elementos de horror, elementos de un relato truculento, pero además tiene el marco incomparable de la Edad Media y es la historia de una venganza terrible. Es maravilloso.
Hopfrog es sin duda uno de los puntos altos de, de Edgar Allan Poe, de su obra. Y después de poesía, confieso que he leído su poesía y no me ha gustado tanto, no me ha producido el mismo deleite, la misma satisfacción que sus relatos. Pero me queda por recomendar El soneto del silencio, Lenor, ¿sí? Que muchos lo conocen como Leonora, el gusano conquistador de 1843, que es un relato espectacular. Y bueno, no me puedo ir sin recomendar El Cuervo, que creo que en todas las escuelas norteamericanas se lo lee y que nosotros acá lo conocemos por ciertas adaptaciones. Creo que yo la primera vez que oí hablar del Cuervo, algo muy propio de mi generación, es por la versión que hicieron los Simpson del Cuervo, justamente de Edgar Allan Poe, en una de las primeras casitas del horror allá por los años 90. Pero es un poema maravilloso y es un poema muy cerebral. Es un poema estructurado bajo un cierto efecto, con una cierta cadencia musical, que Poe se encargó de explicarlo, digamos. Así que me queda por último eso. Y les pido que, para cerrar, eh, disfruten de la lectura de Poe. Este video duró una hora casi. Yo no quería que dure una hora, pero realmente pensé que no podía hacerlo en menos tiempo. Esto es un recorte. Yo podría estar hablando 3 horas de Edgar Allan Poe, porque sin duda es uno de los grandes escritores que han pasado por la historia de la literatura. Sin embargo, uno tiene que tratar de hacer un recorte y brindarles algo que no sea tan extenso como para que ustedes quieran mirarlo. Nuevamente, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá y espero que del otro lado me hagan una devolución en forma de likes, en forma de suscripciones, que como ya dije antes, me ayuda mucho al canal. Así que sin nada más que agregar, esto fue Edgar Allan Poe en Papeles de un lector. Yo soy Cristian Verón y muchas gracias por mirar. Hasta la próxima.